Bien, entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar de toma de decisiones. ¿Quién me quiere leer? Daniel. Empieza, Profe, yo. Hola, hola, profe, hola, hola. empieza Daniel, después Sofi, ¿listo? Bueno, profe, el concepto. Bueno, la toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Y estas se pueden presentar en diferentes contextos. Listo, ya vamos a ver los contextos. Entonces, lo importante acá es que la toma de decisiones es una elección, ¿sí? Usted ya decide, usted como persona, ya decide qué es bueno o qué no es bueno para usted o para su empresa, ¿sí? Es lo que se llama como tal el libre albedrío, es decir, usted decide si eso le sirve o si eso no le sirve definitivamente. Como estamos hablando en este caso del tema organizacional, o sea, del tema de empresas, entonces si eso le sirve o no le sirve para su empresa, ¿bien? Eh, Camila levantó la mano. Camila va a decir algo. No, profe, no iban a agachar, entonces. Ah, bueno, está bien. Listo. Entonces, aquí es lo importante, o lo importante es que esa decisión que usted tome le resuelva algo o una situación como tal que esté viviendo, en este caso, la empresa. ¿Bien? Entonces, vamos a ver en qué contexto se presenta. ¿Bien? Vamos a hablar de la importancia, Sofi Hurtado. Cuando un directivo se enfrenta a una toma de decisión en su organización, además de entender la situación que se presenta, debe tener la capacidad de analizar, evaluar, reunir alternativas y considerar las variables con el fin de encontrar soluciones razonables, es decir, tratar de tomar decisiones basadas en la racionalidad. Implica la elección de un camino a seguir, requiere la información acerca de la organización y el medio ambiente. Perfecto, Sofi, muchas gracias. Entonces, mire que ahí estamos hablando ya de un directivo, es decir, la parte administrativa de la empresa, ¿sí? En la clase pasada habíamos hablado del tema como tal de administración, ¿sí? Y que estábamos viendo la administración como una ciencia, ¿bien? Una ciencia que estudia pues rasgos como tal empresariales, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando un directivo se enfrenta a una toma de decisiones en su empresa, ¿sí? Debe tener la capacidad de analizarla, evaluarla, ¿sí? Reunir alternativas y considerar qué puede variar o qué me va a generar como tal a mí en la empresa a largo plazo. ¿Será que esa decisión que yo tome va a ser buena solo por un momento o va a ser buena durante mucho tiempo? O simplemente no me va a generar ninguno, no me va a sentir ningún efecto, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que entender esa persona que está encargada de tomar unas decisiones. ¿Será que despedir a este empleado me va a servir o no me va a servir? ¿O será que por el contrario lo mando a capacitarse? ¿Sí? Entonces ya es decisión, es una decisión importante o se trata de decisiones importantes. ¿Bien? Implica la elección de un camino a seguir, requiere la información acerca de la organización y el medio ambiente, ¿sí? ¿Será que en un conflicto, eh, para mí lo más fácil va a ser echarlos a las dos personas implicadas? ¿O será que por el contrario busco un intermediario que me solucione ese conflicto? ¿Bien? ¿O será que por el contrario analizo la situación, busco cuál es la mejor forma de solucionar y si hay que de pronto despedir a uno de los dos, lo despido? ¿Bien? Entonces, eso es lo que tiene que buscar esa persona encargada de esa decisión. Bueno, mirar a ver qué es lo mejor para mí y para la empresa, ¿bien? Porque aquí, digamos, prima es la importancia que tiene para la empresa esa decisión que usted va a tomar, ¿bien? Bueno. Carlos, tipos de decisiones. Individuales. Este tipo de decisiones se dan cuando existen un problema que es fácil de resolver. Quien realiza el esfuerzo es una sola persona. Siga. Tendenciales.
Ujú. Son aquellas decisiones que toma el alto nivel gerencial. Son importantes y se buscará orientación, asesoría y evaluación en cada paso. El proceso. Bien. Entonces, estos tipos de decisiones, vamos a mirar una cosita acá. Bien. Estos tipos de decisiones son importantes tenerlos en cuenta porque hay tipos de decisiones que simplemente usted los puede tomar y ya, eso es lo que se va a hacer. O hay unas decisiones que ya son de mayor rasgo, de mayor, digamos, importancia, que no solo la puede tomar una persona, sino que deben de hacer una reunión general y tomar una decisión, digamos, esencial para la empresa. Entonces, un tipo de decisión, digamos, individual, por ejemplo, bueno, usted hizo mal las cosas como empleado. Bueno, ya usted decide si lo mando a capacitación, si le doy otra oportunidad o si definitivamente lo echo. ¿Sí? Es una decisión fácil, ¿bien? Porque usted sabe que como usted como persona, usted tuvo que haber cumplido. Pues si usted no me cumplió, no me está cumpliendo, pues yo como su supervisor o yo como su encargado, pues entonces simplemente yo puedo tomar una decisión de esas. Pero hay una decisión, o hay decisiones ya más grandes, como por ejemplo el camino que va a tomar la empresa, o si podemos, por ejemplo, sacar un producto de la empresa. Digamos que la empresa está vendiendo ciertos productos y como empresa vamos a sacar este producto. Entonces ya debe haber una reunión de los socios para analizar y discutir la importancia de ese producto y si ese producto simplemente lo sacamos del mercado o por el contrario lo reinventamos y lo volvemos a poner a disposición del público, ¿sí? Pero entonces miren que esa decisión ya no es individual o ya no recae sobre una persona, sino que recae sobre toda, digamos, la empresa en general, es decir, los socios de la empresa. ¿Listo? A ver, por aquí. Darwin. Tipos de decisiones en la gerencia. Tipos de decisiones en la gerencia. Leo todo, ¿cierto? Las dos primeras. Bueno. De rutina. Las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar un curso de acción ya conocido. De emergencia. Ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones en el momento. A medida que transcurren los eventos, pueden tomar la mayor parte del tiempo de un gerente. Bien. Entonces, vamos a analizar primero esas dos. Gracias, Darwin. De rutina, las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar un curso de acción ya conocido. ¿Bien? Entonces, simplemente son decisiones que son importantes para la empresa y que no se pueden tomar o no pueden ser tomadas de una sola persona, ¿sí? Pero son decisiones que ya se conocen o que ya a medida que ha pasado el tiempo, pues sencillamente son tan recurrentes, es decir, se hacen tanto que entonces ya las personas saben cómo tomarlas y qué deben de hacer en esos casos. Bien. Pero entonces, digamos, esas decisiones son muy recurrentes en las empresas, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a hablar del presupuesto de una empresa. Entonces, cada año las empresas tienen que sacar un nuevo presupuesto, es decir, cuánto fue la ganancia, cuánto ha sido la ganancia y cuánto se va a gastar para el siguiente año, ¿bien? Pero entonces, como eso se hace cada año, es decir, eso es recurrente cada año, entonces simplemente se vuelve una rutina anual, ¿bien? Ahora, las decisiones de emergencia, ¿sí? Son decisiones que son obligatoriamente o deben de ser obligatoriamente tomadas por la gerencia de la empresa o por los directivos de la empresa, ¿sí? Pero que surgió de un inconveniente o surgió de algo que tuvo que ser o tiene que ser decidido inmediatamente. En esos casos se reúnen inmediatamente o se reúnen de emergencia los gerentes como tal y toman como tal la decisión en conjunto. ¿Bien? Emanuel, las otras dos, por favor. Estratégicas.
Decidir sobre metas y objetivos y convertirlos en planes específicos. Es el tipo de decisión más exigente y son las tareas más importantes de un gerente. Muy bien. Operativas. Ujú. Son necesarias para la operación de la organización e incluye resolver situaciones de gente, como contratar y despedir, por lo que requiere de un manejo muy sensible. Perfecto. Entonces, estas son otras dos tipos de decisiones que toma la gerencia, estratégicas, es decir, para definir objetivos. Entonces, un objetivo no lo puede tomar una sola persona porque es que no solo esa persona hace parte de la empresa, sino que es una sociedad como tal. Bien, entonces son para decidir por las metas, los objetivos, la visión como tal de la empresa. ¿Será que sí se cumple? ¿Será que no se cumple? ¿Será que tenemos que hacer otro tipo de cosas para poder cumplirlas? Bien, entonces esos tipos de decisiones son los más exigentes en las empresas. Entonces estamos hablando de las decisiones estratégicas, ¿sí? Que son decisiones tomadas a partir de las metas y objetivos para, digamos, su debido cumplimiento, ¿listo? Y las operativas, ¿sí? Son necesarias para la operación de la organización, ¿bien? Entonces, estas incluyen ya, digamos, temas de contratación, temas de despido, temas de indemnizaciones, ¿bien? Porque a veces por los tipos de contrato que tienen las personas, a veces por los tipos de contratos que tienen las personas, las empresas pues no los pueden echar de un momento a otro. Sin embargo, las empresas, para evitar inconvenientes, lo que deciden es, listo, yo los despido y les pago la indemnización correspondiente, pero no lo quiero tener más en la empresa, porque pues puede suceder de que esa persona no sea buena en su trabajo. Bien. Entonces, digamos que esas partes operativas sí son decisiones más importantes. Ojo, hablábamos ahora de que habían unas decisiones que se podían tomar individuales y son decisiones que puede tomar de pronto el supervisor en cuanto a despidos o contrataciones, ¿sí? Pero hay unas que son más complicadas, unas decisiones que son más difíciles y que no pueden tomarlas directamente las supervisores, sino que tienen que ser escaladas a la parte gerencial. ¿Listo? ¿Lo puedo leer? Sí, lee, porfa. Bueno, en condiciones de certidumbre, son aquellas que se toman con certeza acerca de lo que sucederá, ya que se cuenta con información exacta, medible, confiable y se conocen las relaciones de causa o efecto. Sigue. En condiciones de incertidumbre, cuando existe falta de información, escasez de datos, falta de confiabilidad de los datos, se ignoran las probabilidades de los datos. Listo. Entonces, resulta que hay decisiones que también digamos, se pueden dividir en condiciones de certidumbre y en condiciones de incertidumbre. Ojo, la certidumbre es yo tener la certeza de que algo va a pasar, ¿sí? O de qué va a pasar más adelante, ¿sí? La incertidumbre es lo contrario, es decir, no sé qué va a pasar más adelante con la decisión que yo tome, ¿bien? Entonces, esos son tipos de decisiones muy interesantes porque cuando yo tengo la certeza de qué va a pasar después de que yo tome esa decisión, pues digamos que voy a tomar una decisión más inteligente. Sin embargo, si yo no tengo la certeza de qué va a pasar más adelante, pues ahí sí va a ser más complicado, ¿bien? El tema, y Profe, pues puedo tomar a veces hasta malas decisiones, señor. profe, ¿puedo apagar la cámara, por favor, que el Claro computador que se sí. está recalentando? Ajá. Listo. Gracias. Vale. Entonces, al yo no saber, digamos, o no saber con certeza qué va a pasar al tomar esa decisión, ¿sí? Puedo a veces, digamos, como en esa cosa de, bueno, tomé una mala decisión. Pero en realidad, digamos que me puedo salir por el tema de que no sabía qué iba a pasar, ¿bien? Para mí era bueno en ese momento, pero no sabía que eso iba a pasar, ¿listo?
Entonces, estos tipos de decisiones son muy interesantes porque cuando tengo la certeza, para mí es muy fácil tomar una decisión, pero cuando no tengo la certeza de qué va a pasar, ahí ya se me complica la cosa. Bien, a ver, Juan Pablo, Señor, lea porfa. desde el principio, profe, ¿Sí? tipos de decisiones programables son tomadas como un hábito, regla o procedimiento. Este tipo de decisiones se aplican a problemas estructurados, rutinarios y repetitivos. El supervisor no toma la decisión, sino evalúa la situación y aplica el programa. Gracias, Juan Pablo. Entonces, hay tipos de decisiones que son programables, ¿bien? Entonces, son decisiones que no tomo yo individualmente, no tomo directamente, sino que yo simplemente hago el análisis de qué puede suceder si tomo esa decisión o si se toma esa decisión y ya se pasa a la gerencia, ¿bien? Entonces, por eso nos dice así, que son decisiones que se aplican a problemas que son estructurados, rutinarios y que se repiten constantemente, ¿sí? Y que el supervisor no es quien toma la decisión, sino que le evalúa la situación. ¿Listo? Valero, Paso, profe, ¿cómo vamos? lea Profe, pues. vea que María quiere, profe, María quiere. Listo, María. No programables, soluciones específicas producidas por el medio de un proceso no estructurado para enfrentar problemas no rutinarios, situaciones novedosas, para las cuales no existen reglas o procedimientos claros, necesitan más tiempo y análisis. Listo, esto puede suceder mucho cuando las decisiones, permítame un momentito. Qué pena, muchachos. Entonces, estas decisiones no programables, gracias María por leer, necesitan más tiempo de análisis. ¿Por qué? Porque no son estructuradas, es decir, no sabemos cómo tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? No sabemos cómo tomar este tipo de decisiones porque nunca ha sucedido, es primera vez que sucede, ¿sí? Es una situación nueva para nosotros, entonces nos toca hacer un análisis más profundo y más intenso, más extenso de lo que pueda suceder más adelante. ¿Listo? Sigamos. Listo, esta la voy a manejar yo. ¿Listo? Entonces, tipos de decisiones. Cuando son de nivel estratégico, las toma directamente la dirección. Es decir, los socios, los gerentes generales, bueno, en fin. ¿Sí? Cuando son de la parte táctica, pueden ser tomadas también por la dirección o por cualquiera de estas cuatro áreas, digamos, de la empresa, ¿sí? De mercadeo, el área de producción, el área de finanzas o el área de recursos humanos, cuando son de nivel táctico o de nivel operativo. ¿Bien? Entonces, esto nos ayuda, o estas decisiones nos ayudan a la planificación global de la empresa, ¿sí? Es decir, recurrir a los objetivos y políticas de la empresa, a planificar los subsistemas y gestión de recursos, es decir, saber qué recursos voy a necesitar más adelante, y a mejorar o a cambiar o a reajustar procedimientos o métodos que ya tengo estipulados. ¿Sí? Puede que esas decisiones no sean las mejores, entonces nos toque reestructurar ese manejo de decisiones. Ahora sí, Valero. No tiene el micrófono prendido. Profe, no, que ya le leo, pues. Comienzo desde reglas, ¿no? Decisiones programadas, sí, reglas. Bueno, reglas. Esta, yo pongo mi voz de narrador, dice lo siguiente. Establece con precisión lo que un supervisor debe o no debe de hacer en una situación particular. Es decir, ahí habla usted, profe. Termine, ya hablo de cada una. Bueno, entonces, procedimientos.
establecer un enfoque o secuencia de pasos definidos para resolver un problema, ¿cierto? Segundo ítem, policía. Política. Tercer ítem, proporciona guías para influir en un pensamiento y diferencia. Uy, usted no me respeta, usted no es mi mamá. Bueno, sí, profe. Proporciona guía para influir en el pensamiento y diferencia de una regla. Requiere el uso de cierto juicio, ¿cierto? Último ítem. Más clasificadas hay, entre paréntesis, hay que interpretar. Ay, no, profe, que ya no, profe, ya voy a llorar, profe, ¿sabe qué lea usted? No, hay que interpretar qué significa el concepto. Bien, entonces miren que las decisiones programadas, bien, establecen lo que un supervisor debe o no debe hacer en una situación particular, porque como decíamos, las decisiones programadas no las toma individualmente, ¿sí? Sino que se toman a nivel gerencial. El supervisor entra a jugar un papel, en este caso, de simplemente analista. O sea, él analiza la situación, nada más. Bien. ¿Qué procedimientos debe seguir? Bueno, establecer un enfoque o secuencia de pasos, ¿sí? Para resolver el problema. Pero vuelvo y digo, el supervisor no toma la decisión, solo analiza el problema y pues define una serie de pasos que se deben de seguir y ya es la gerencia como tal quien toma la decisión final. ¿Bien? A ver, por aquí. Echeverry. Decisiones no programadas. Un punto. El supervisor o la gerencia no han presentado una regla, procedimiento o política estándar para tomar una decisión. Otro punto. Se trata la situación como única. Otro punto. El supervisor participa activamente en tomar las decisiones. Bien, gracias, Echeverry. Entonces, miren que estas decisiones no programadas, habíamos hablado de que son decisiones que nunca habían sucedido, son situaciones que nunca habían surgido. Bien, entonces para la gerencia es un poco complicado porque pues es la primera vez que una cosa así sucede, ¿cierto? Entonces tienen que entrar ya a analizar mucho más a fondo qué se debe, digamos, de hacer en este tipo de casos. ¿Bien? Vuelvo y digo, el supervisor no toma la decisión, simplemente participa activamente como analista, ¿sí? Y la decisión final la toma también la gerencia. Situaciones o contextos de decisión. Entonces, cuando los resultados son previsibles al contar con toda la información de manera confiable y precisa. Es decir, yo tomo una decisión ahora y sé qué va a pasar después. ¿Bien? Bueno, yo despido a este muchacho y sé que más adelante me toca contratar a alguien. Eso lo sé, porque si no, pues me quedo colgado en el trabajo, bueno, en fin. ¿Bien? Eso es certeza. El riesgo. El decisor, es decir, quien toma la decisión, tiene información completa para solucionar el problema. Es decir, tiene conocimiento del mismo, conoce las posibles soluciones, pero no sabe diagnosticar con certeza el resultado de alguna alternativa. ¿Sí? Y ahí entra también la última palabra, que es la incertidumbre. Es decir, cuando no existe probabilidad alguna de prever los resultados o son totalmente desconocidos. ¿Bien? Entonces, cuando yo no conozco qué va a pasar cuando yo tome esa decisión, entonces el riesgo se aumenta, el riesgo de obtener o de tener una decisión negativa para mi empresa va a ser más alto que cuando yo tengo certeza de qué es lo que va a pasar. ¿Listo? Saúl, requisitos para la toma de decisiones. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Primer ítem. Hay que definir bien cuáles son las restricciones y las limitaciones. Segundo ítem. Establecer una relación costo-beneficio. Especificar
cuantificando los rendimientos que se esperan hasta lo más mínimo, implica hábitos, experiencia, etc. Tercer ítem. Se deben conocer los factores internos formales de la organización, entre paréntesis, cultura, organizaciones, manuales, políticas, estructuras, recursos disponibles, etc. Y los informales, entre paréntesis, políticas. Cuarto ítem. Se deben conocer los factores externos de la organización, entre paréntesis, clientes, proveedores, economía, competencia, etc. Gracias, Saúl. Vamos, vuelven a entrar por el mismo link, listo, vamos a finalizar.